Hola, amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con la lectura del libro Mi Sistema. Seguimos con el capítulo 2. Este capítulo trata sobre las columnas abiertas. Al inicio del capítulo Nimzowitz nos plantea una regla teórica. Nos dice que hay que ubicar centinelas para quebrar la resistencia del enemigo en las columnas, pero teniendo siempre en cuenta la séptima fila, cuya ocupación es ideal en toda operación de columna. El establecimiento del centinela es entonces solamente una operación auxiliar. Lo menciono ahora pues Nimzowitz lo puso en esta parte del libro, aunque el tema de los centinelas no se escribirá ahora, sino más adelante. Luego nos define las columnas abiertas. Se dice que una columna está abierta cuando falta el peón propio, si existe un peón propio, cuando el peón está detrás de una torre como lo vemos en el diagrama 1. En este ejemplo, las columnas abiertas, para las blancas son las columnas B, F y H. La columna D está cerrada pues la dama se encuentra obstruida por su propio peón. Esta regla indica que no interesa si la acción de la columna se dirige hacia piezas, peones o casillas desocupadas. En el diagrama 2 Nimzowitz nos dice que hagamos una suposición. En esta suposición él nos pide que imaginemos que el peón de H7, puede que esté o puede que no. Nimzowitz nos describe que, en ambos casos, las blancas, con material suficiente pues la imagen es solo un esquema, tratarán de alcanzar a la conquista de la casilla H7. Esto lo logran acumulando un mayor número de atacantes que defensores y, después de este esfuerzo las blancas jugarán torre por H7 o jugarán torre H7. La diferencia solo está en que en el caso de que el peón esté en H7 las blancas conquistan un peón y en el segundo caso, conquistan la casilla H7. Pero para efectos del ataque sobre la columna da igual que haya un peón o no. Nimzowitz sigue diciéndonos que la definición de columna abierta surge cuando desaparece el peón propio. Esta desaparición se logra por vía pacífica o activa. Nos describe primero que, a la vía pacífica se llega haciendo que el enemigo se vea obligado a tomarnos una pieza nuestra muy bien ubicada en forma central, para retomarla con un peón. Para este ejemplo nos muestra el diagrama número 3. En este caso, nos resalta la ubicación central de la pieza que se ofrece en cambio, pues rara vez se estará en condiciones de forzar al enemigo a un cambio que habrá columnas por medio de una pieza ubicada lateralmente. Si queremos abrir una columna ofreciendo el cambio de una pieza, esto se logra mucho más fácilmente en ubicaciones centrales, pues la pieza ofrecida es peligrosa porque puede ejercer su capacidad ofensiva en todas direcciones. En el diagrama 3 las negras pueden realizar la jugada alfil por E3. Una vez que las blancas retomen quedará abierta la columna F. Nimzowitz nos da otro ejemplo. Nos lleva a la jugada 13 de una partida jugada en 1925 entre Thomas y Alekhine. Nos muestra que las negras tienen centralizado su caballo y las blancas se ven obligadas a cambiar. Siguen las jugadas caballo por D4, C por D4, caballo por D5, dama por D5, alfil F3, dama E7, alfil por B7, dama por B7. Después de esta jugada vemos que se ha abierto la columna C para las negras y esta columna adquiere una importancia fundamental. Se jugó luego C4 pues este peón no se hubiera podido mantener en C2, las negras toman entonces al paso de por C3, sigue B por C3. Con estas jugadas se ha abierto la columna E también. Siguieron entonces las jugadas torre a C8, alfil B2 y torre F a D8 consiguiendo así las negras juego simultáneo en ambas columnas. De acuerdo con esto, vemos que las ubicaciones centrales hechas de forma segura para evitar avalanchas de peones muy a menudo provocan cambios, con la consecuente apertura de columnas. Nimzowitz nos regresa a la posición que muestra el diagrama 3. En esta posición nos dice que nos imaginemos que siguen las jugadas alfil B6, dama de 2, enroque corto, las blancas realizan enroque largo y las negras juegan H6, creando el cantón en H6.
El autor nos muestra que acá se da el aspecto clásico que es precursor de la apertura de columnas en forma activa. Las blancas, gracias a la jugada H6, pueden buscar la desaparición rápida de su propio peón G, y por esto la jugada H6 no parece ser tan buena. Aunque no se puede decir que la jugada H6 fue una pérdida de tiempo, pues las negras ya habían desarrollado sus piezas. Nos indica que el avance lateral se realiza mediante las jugadas H3, G4 y G5, Y. Después de que las negras tomen en G5 se retoma con una pieza y la torre de H1 se dispondrá a ocupar la columna G que quedó abierta. Aunque es cierto que la propia pieza que retomó en G5 todavía estorba, eso no interesa, pues las piezas tienen mucha movilidad y es fácil retirarla para que la torre pueda aprovechar la columna. Solamente los peones que bloquean la columna son difíciles de lidiar. Vamos a otro ejemplo. En el diagrama 4 el cantón es G6 y, por lo tanto, se buscará abrir la columna H, pues siempre debemos abrir la columna vecina al cantón. El plan de ataque será entonces H4, H5 y H por G6. En este diagrama, sin embargo, el caballo de F6 limita la actividad de las blancas y primero habrá que atacarlo con caballo de 5 para poder luego jugar tranquilamente H4. Las negras también pueden defenderse jugando H5 o G5, aunque esta última es más difícil, pues el caballo de F3 controla G5. Nimzowitz enfatiza en que la finalidad de toda operación de columna es conseguir una penetración completa en el campo enemigo para llegar a establecerse en la séptima o octava fila. Nos habla ahora del fin que se persigue con las operaciones de la columna y nos lleva al ejemplo del diagrama 5. En este caso la operación de la columna se realiza mediante la jugada dama H1 jaque. Como la idea es penetrar en el campo enemigo, la jugada ideal sería dama H8. Sin embargo, en esta posición específica no es posible, por lo que se sigue con dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y seguido de dama por B8. Acá Nimzowitz dice que se realizó una jugada de toma. Llama las jugadas de toma aquellas en las que se hace un ataque simultáneo a dos piezas. Dice que la mencionada jugada de toma no es casual, sino que constituye un fenómeno típico que acompaña a la penetración de la columna en la octava fila. Vamos entonces a la posición del diagrama 6 en donde sigue dama H1 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, dama por G7 jaque, rey D8, dama por D7 jaque, rey por D7 seguido de G7. Nimzowitz dice que las maniobras de la dama blanca en H7, H8, G7 forman un triángulo, al que se llama rodeo. Concluye diciendo que cuando falta resistencia a la conquista de la columna, o sea cuando falta la presencia de un peón enemigo, el jugador que ataca la columna, después de asegurarse las casillas de penetración y llegar a la séptima y octava fila tiene, generalmente, a su disposición jugadas de toma directa o por rodeo como recompensa de esta maniobra. Bueno, amigos, por ahora dejamos hasta acá esta revisión del capítulo 2, espero que les guste y lo disfruten como lo hago yo. Encuentro muy interesante siempre la revisión de este libro, les deseo un excelente día. Bendiciones.